Buenos días. Mi nombre es Alberto Mariano Saucedo Sánchez, soy residente de reumatología y el día de hoy vamos a ver lo que es el laboratorio en reumatología. Los objetivos de la clase son ver los principales estudios de laboratorio que utilizamos en la práctica diaria de la reumatología, incluyendo laboratorios generales como la biometría hemática, las pruebas de función hepática, la depuración de creatinina y algunos otros estudios que utilizamos en la reumatología y para qué los utilizamos. Los reactantes de fase aguda, vamos a ver dos principales, la velocidad de sedimentación glomerular y la proteína C reactiva. Vamos a ver lo que es el factor reumatoide, el anti-CSP, el complemento, y en donde nos vamos a extender un poquito más es en los anticuerpos antinucleares, donde vamos a ver su historia, su definición, cómo los detectamos, cuáles son los diferentes tipos de patrones que existen en los anticuerpos antinucleares y hacia qué antígenos nos orientan en los diferentes tipos. Bueno, para empezar vamos a poner lo que le llamaríamos las reglas como del juego, ¿no? Que es, no vamos a pedir ningún estudio de laboratorio que no sepamos interpretar, no vamos a pedir ningún estudio de laboratorio que no tengamos una sospecha clínica fundada y no vamos a pedir ningún estudio que no nos vaya a cambiar o el diagnóstico o el tratamiento que le vamos a dar a nuestro paciente. Si seguimos esta regla, el laboratorio en reumatología va a ser mucho más fácil de llevar a cabo. Bueno, empezando con el laboratorio general. ¿Cuáles son los laboratorios, entre comillas, de control que se le piden a todos los pacientes? Pues estos, digo, los que ya estuvimos en consulta, ya sabemos que son básicamente la biometría hemática, la química sanguínea, las pruebas de función hepática y el examen general de orina. De estos, en cuanto a la biometría hemática, en donde hay que fijarnos son en las tres principales líneas celulares, la serie roja para ver si existe anemia, que pudiera ser en la mayoría de nuestras enfermedades, al ser enfermedades crónicas, dar una anemia de la enfermedad crónica, o en algún otro tipo de enfermedades sí puede existir la anemia hemolítica. En cuanto a la serie blanca, puede haber un aumento, una leucocitosis que nos puede hablar de infección, nos puede hablar también de actividad de la enfermedad o incluso nos puede hablar de efecto de algún fármaco como los esteroides. Y en cuanto a la leucopenia o la disminución de los leucocitos, también puede ser por actividad de la enfermedad o por fármacos, efecto farmacológico. Y en cuanto a las plaquetas, el aumento, realmente las plaquetas, la trombocitosis, también se considera un reactante de fase aguda que suele elevarse en las patologías inflamatorias. Y cuando hay disminución puede ser por un consumo, porque hay sangrado, o nos puede hablar propiamente de actividad de ciertas enfermedades. En cuanto a la química sanguínea, pues vamos a ver lo que es la glucosa para ver el efecto esteroide, ya que no es nada raro que se aumente la glucosa como un efecto secundario del uso de glucocorticoides. Y en cuanto a la urea y la creatinina, para evaluar la función renal que pudiera verse afectada por algunas de nuestras enfermedades o por algunos de nuestros fármacos. En cuanto a las pruebas de función hepática, vamos a observar las transaminasas para ver si hay algún tipo de actividad hepática o una hepatitis autoinmune o algo que nos esté hablando de enfermedad, o también porque muchos, o de hecho la mayoría de nuestros fármacos son hepatotóxicos y pueden elevar transaminasas. En cuanto a las bilirrubinas, también podemos ver su elevación, que nos estuviera hablando de una colestasis, o como un efecto indirecto de la hemólisis de los eritrocitos, y la DHL o deshidrogenasa láctica también nos habla de inflamación. En cuanto al examen general de orina, para lo que nos va a servir son dos cosas principales. Para ver si existe una proteinuria, que una vez viendo si existe proteinuria podemos complementarlo con lo que es la depuración de creatinina y proteinuria en 24 horas para ver exactamente cuál es la proteinuria que tiene nuestro paciente, y para ver el sedimento. En el sedimento vamos a ver los leucocitos, los eritrocitos y los cilindros. Al tener estos positivos se nos habla de un sedimento activo que nos habla de ciertas patologías, por ejemplo el lupus o algún otro tipo de patologías que den glomerulonefritis proliferativas. Es importante pues que esto de los exámenes de control, yo me estoy hablando básicamente en lo que vamos a buscar en cuanto a la reumatología. Sabemos que estos exámenes también pueden ser alterados por algunas otras patologías no reumáticas, pero pues ahorita nos vamos a enfocar únicamente en lo reumático. ¿Qué otros estudios de laboratorio no tan de control, pero que sí se le pueden pedir a los pacientes dentro de su panel de control en la consulta o a la hora de estarlo abordando? Pues dependiendo de la patología que estemos hablando, son los estudios que vamos a solicitar. Como dijimos, una de nuestras reglas de oro es no solicitar un estudio que no va a impactar en la patología del paciente. Por ejemplo, las enzimas musculares como la CPK, CPKMB y la aldolasa, en cuanto a las miopatías inflamatorias, son estudios de control para ver si hay disminución o hay aumento como actividad de la enfermedad.
el ácido úrico en gota para ver si estamos cumpliendo nuestras metas de tratamiento, los electrolitos séricos, ya que en un paciente que tiene prednisona a dosis altas, esta tiene un efecto mineralocorticoide que puede ser pues más o menos débil, o si estamos en un paciente hospitalizado usando hidrocortisona, que es un efecto mineralocorticoide pues mucho más fuerte, pues tiende a bajar el potasio, lo que pues lo vamos a ver únicamente en los electrolitos séricos. Y también podemos pedirle el perfil de lípidos, ya que muchos de nuestros pacientes al tener patologías autoinmunes se ha visto que tienen un mayor riesgo cardiovascular y pues este va a estar todavía más aumentado si hay alguna alteración en el perfil de lípidos, o también pues buscando algo muy específico como elevación de triglicéridos como parte de un síndrome de activación macrofágica, o también como un efecto farmacológico principalmente, o el más clásico que se ve es el tocilizumab, que altera el perfil de lípidos. Bueno, pasando a lo que son los reactantes de fase aguda, les comentaba que íbamos a ver únicamente dos principales, que es la PCR y la BCG, pero existen muchos reactantes de fase aguda que podemos buscar intencionadamente en el paciente. Incluso se habla de reactantes de fase aguda positivos, que son los que aumentan en la inflamación, y reactantes de fase aguda negativos, que son los que disminuyen la inflamación. Positivos tenemos, por ejemplo, la BCG, la PCR, las plaquetas de las que ya hablé previamente, la proteína sérica amiloide, el complemento también, de hecho, es un reactante de fase aguda. Y por el otro lado, por ejemplo, la albúmina es un reactante de fase aguda negativo que suele disminuir en la inflamación. Bueno, hablando de nuestros dos principales reactantes de fase aguda, empezando con la proteína C reactiva. Esta es una proteína de la familia de las pentraxinas que es sintetizada en el hígado como respuesta a un estímulo de interleucina 6 o algunas otras citocinas como el TNF-alfa. Y se llama proteína C reactiva porque se fue descubierta por primera vez en pacientes con Streptococcus pneumoniae, que se veía que era una proteína que reaccionaba, o sea, reactiva a la proteína C de Streptococcus pneumoniae, y por eso se le llamó proteína C reactiva. Aquí vemos un diagrama de cómo se da la síntesis de proteína C reactiva, en donde pues por medio de estímulos inflamatorios como la interleucina 6 o la interleucina 1 beta, el hígado empieza a sintetizar la proteína C reactiva, que tiene diversas funciones, pues digamos, fisiológicas, ya que sirve dentro del sistema inmunitario para unión a detritos para su eliminación, un puente entre inmunidad innata y adaptativa. Puede activar la vía clásica del complemento por su unión a C1Q. Puede tener interacción celular por medio de la unión a la fracción cristalizable de la inmunoglobulina. Induce la producción de citocinas proinflamatorias, previene la adhesión de leucocitos al endotelio, y su unión a FCR2b previene la activación celular, pues, teniendo cierto efecto antiinflamatorio. Sus niveles normales que nos los van a reportar es menor a 0.3 miligramos por decilitro. Es un reactante de fase aguda que tarda más o menos, o entre comillas tarda en elevarse, a diferencia de la BCG que veremos más adelante, entre 24 y 48 horas después del estímulo inflamatorio es cuando alcanza su pico máximo. Sin embargo, su vida media es entre comillas también corta, de solo 19 horas, por lo que ante el cese del estímulo inflamatorio esta va a bajar en prácticamente un día o menos de un día, y por lo tanto es un marcador bueno de saber que hay una actividad actual o alguna inflamación actual, a diferencia de la BCG que veremos más adelante, que puede tardar hasta 5 días en disminuir. Bueno, en la utilidad clínica tenemos que saber primero que la proteína C reactiva se ve modificada por diversos estímulos, bueno, más bien por diversos factores del paciente, como es la edad, la raza, el sexo y la obesidad. Y pues dependiendo de la elevación que tengamos, va a ser las patologías en las que vamos a pensar. Por ejemplo, esta es una tabla del Kelly en donde pues, nos habla de las diversas patologías, viendo que en la mayoría de nuestras patologías reumáticas su nivel va a estar entre 1 y 10 miligramos por decilitro. Cuando encontremos más de 10 miligramos por decilitro, la mayoría de la literatura nos habla de que hay que pensar o en infección o una vasculitis sistémica, ya que son las dos principales causas de elevación importante de proteína C reactiva. El método de laboratorio utilizado para detectarla es el inmunoensayo o la nefelometría. Pasando al siguiente reactante de fase aguda, que es la BCG, es un método indirecto, o sea, no va a cuantificar directamente ninguna proteína, va a ser indirectamente, nos va a decir el nivel de proteínas, algunas inflamatorias que tenemos que suelen elevarse ante una respuesta inflamatoria,
principalmente el fibrinógeno que se eleva ante una respuesta inflamatoria y que causa una alteración en la carga entre los eritrocitos, lo que hace que se peguen más rápidamente y por lo tanto pues se depositen pues, más rápidamente, aunque es importante también resaltar que hay otras proteínas que también, por así decirlo, miden la BCG o afectan la BCG y que no necesariamente se van a elevar en la inflamación. Por ejemplo, entre ellas está la albúmina, en donde, pues como dijimos previamente, es un reactante de fase aguda negativo, suele disminuir ante la inflamación, pero y por lo tanto va a impactar con la BCG. También las globulinas en un estado de hiperglobulinemia o hipergamaglobulinemia, como tienen muchos de nuestros pacientes, vamos a tener una BCG falsamente elevada sin tener realmente un estímulo inflamatorio. Bueno, ¿cuál es el método por el que se utiliza? Pues el estándar de oro pues, es el método de Westergren, en donde 2 mililitros de sangre se mete en un tubo morado, un tubo con citrato, y se deja durante 60 minutos para ver que los eritrocitos por esta alteración en las cargas se empiecen a pegar y se empiecen a depositar para ver cuánto se deposita en 60 minutos y ese es el número que nos reportan cuántos milímetros se depositaron en una hora. Los valores normales, como muchos ya sabemos, a los que no, pues se los decimos en este momento, la BCG pues tiene que corregirse el valor esperado o el límite superior por edad, esto dependiendo de si es hombre o si es mujer. Si es hombre, es la edad entre 2, por ejemplo, yo que tengo 28 años, 27 años, ya me estoy subiendo un año, pero ya casi. Es 28 entre 2 sería 14, lo normal para mí. Mujeres es edad más 10 entre 2, por ejemplo, alguna otra mujer que tenga 32 años, no quiero decir quién, es la edad más 10, que sería 32, más 10, 42, entre 2, 21, su nivel sería 21. Se eleva en las primeras 24 horas del estímulo inflamatorio, entonces esta va a ser el primero en elevarse, ante cualquier estímulo inflamatorio, va a ser el primero que vamos a ver que se empieza a elevar, pero va a tardar en normalizarse entre 5 y 10 días, por lo tanto, si yo tuve una gripa o algún otro estímulo inflamatorio que hace que se eleven mis proteínas plasmáticas, y me tomo mi BCG dentro de 10 días, a lo mejor va a seguir elevada y no porque todavía traiga mi infección, sino porque pues esta va a tardar en disminuir. Las tres principales patologías que causan elevación de BCG es la infección, la neoplasia y la enfermedad autoinmune o la reumática que veamos nosotros, aunque como vemos en la tabla 5 hay muchas otras causas de elevación de BCG. Bueno, ¿cuáles entonces, ya haciendo un resumen de lo que acabamos de ver, cuáles serían las ventajas y desventajas de utilizar como reactante de fase aguda la BCG o la PCR, por ejemplo? Las ventajas de la BCG es que, pues, por hacer un método pues fácil de realizar, hay mucha literatura de la cual tomar para basarnos en la referencia, puede reflejar el estado general de salud, y por ejemplo, tomando de otro lado, en artritis reumatoide, lo que es el DAS28-BCG es el único que realmente está estandarizado para medir actividad de la enfermedad. También existe el DAS28-PCR, pero se ha visto que no es tan exacto y que aún no está estandarizado y que hay otras situaciones en que se puede modificar a diferencia del DAS28-BCG. Las inconvenientes, pues es que es pues, poco específica, se afecta básicamente por cualquier cosa. Si los eritrocitos tienen una afección en su morfología, se va a afectar. Si hay anemia, se va a afectar. Si incrementan proteínas que no son reactantes de fase aguda, como la albúmina, se va a afectar. Si responde, va a responder lentamente a los estímulos inflamatorios y requiere muestras frescas y se puede ver afectada por algunos fármacos. En cuanto a la PCR, es una respuesta rápida a los estímulos inflamatorios y puede detectarse un amplio rango de valores y en general no se afecta tanto por la edad y el sexo como la BCG, aunque ya vimos previamente que sí se afecta en cierta medida, aunque no tanto, y que refleja realmente una proteína que es específica de la fase aguda, a diferencia de la BCG, que son múltiples proteínas y es un método indirecta. Y no la desventaja es que no es sensible, o se ha visto que no es sensible a los cambios de actividad patológica en el lupus eritematoso sistémico. Bueno, pasando al factor reumatoide, bueno, como ya sabemos, es una inmunoglobulina, que al ser una inmunoglobulina tiene diferentes isotipos, puede ser IgA, IgE, IgG, IgM, IgD, y lo más frecuente es que sea IgM, o el que es más frecuentemente medido, por ejemplo en nuestro laboratorio, es el isotipo IgM,
y que está dirigido contra la IgG humana. Y su principal utilidad es para tanto diagnóstico como pronóstico en artritis reumatoide, ya que se considera un factor de mal pronóstico en artritis reumatoide, como veremos más adelante. El factor reumatoide de hecho tiene una función fisiológica, se secreta, entre comillas, fisiológicamente o normalmente para una unión a inmunocomplejos para facilitar su eliminación, y en el procesamiento de antígenos por células B pues es patológico. Bueno, en cuanto a la aplicación clínica que tiene el factor reumatoide, pues como vemos es un estudio muy poco específico. Eso no puedo recalcarlo más porque todavía hay gente pues, que cree que factor reumatoide positivo es igual a artritis reumatoide, y como vemos aquí hay muchas causas de factor reumatoide positivo, desde causas reumáticas como artritis, como Sjögren, como lupus, como esclerosis sistémica, básicamente todas, bueno, casi todas, por no decir que todas, las patologías reumáticas pueden elevar el factor reumatoide, infecciones, neoplasia y otras enfermedades. Aquí pues quiero hacer énfasis de que también la edad, por el simple hecho de tener una mayor edad, nos puede elevar el factor reumatoide o positivizar el factor reumatoide, llegando pues en menores de 50 años a ser positivo en un 5% de la población sana, y elevándose hasta después de los 70 años hasta 25% de la población sana es positiva. Esto es muy importante recalcarlo y considerarlo, ya que pues tenemos a un adulto mayor de 75 años que le duelen las articulaciones, no se le hinchan, pero le duelen y tienen sus nódulos de Hebron, sus nódulos de Bouchard, y luego ven a factor reumatoide positivo, mándalo al reuma, porque tiene factor reumatoide, va a tener artritis reumatoide, y pues no. Entonces la pura edad te puede elevar el factor reumatoide, por lo que no hay que basarnos únicamente en este. Y también pues tenemos ahí en la diapositiva unas estrellitas por dos cosas principales. Se reporta que a nivel mundial la principal causa de factor reumatoide positivo no es la artritis reumatoide, es la infección por virus de hepatitis C a nivel mundial. Y a nivel reumático o en la consulta reumática, la principal causa o la causa más frecuente, por así decirlo, la prevalencia más alta de factor reumatoide es la crioglobulinemia mixta tipo 2, en donde hasta el 100% de los pacientes con esta patología presentan factor reumatoide positivo, lo que tiene que ver con su fisiopatología, que pues no es tema para esta clase. Lo que vemos pues que es diferente a la artritis reumatoide, que únicamente 70-90% de los pacientes lo presentan positivo, y en la otra pues 100%. Esto pues es importante recalcarlo para pues quitar esa idea de que factor reumatoide es igual a artritis reumatoide. Bueno, pero ya hablando que es una de sus principales implicaciones o usos en reumatología es en la artritis reumatoide, ¿para qué nos puede servir el factor reumatoide en la artritis reumatoide? Pues sí, para diagnóstico, entre comillas, porque pues sí, es parte de los criterios de clasificación de la ASR EULAR del 2010, bueno, de la EULAR del 2010, pero vemos que realmente su sensibilidad, su especificidad es más o menos baja. Su sensibilidad sí puede llegar a ser tan alta como 90% por su especificidad, como por lo que ya vimos previamente en las otras tablas, pues es de únicamente 85%, pero realmente para lo que más nos va a servir es para pronóstico, para ver que si tiene cierto isotipo de factor reumatoide, por ejemplo, isotipo IgA se asocia con enfermedad erosiva, isotipo IgG se asocia con vasculitis reumatoide, o el hecho de tenerlo positivo, pues sí se asocia a una enfermedad un poco más erosiva. Hay dos formas de sacar el factor reumatoide: la aglutinación látex, en donde nos lo van a repartir en títulos. Un título mayor a 1,40 va a ser positivo, y la nefelometría, que un título mayor a 20 va a ser positivo. Aquí realmente nuestro laboratorio nos marca un límite de 12 para ser positivo, aunque la mayoría de la literatura nos habla de que es un mayor de 20 su positividad. Bueno, pasando al siguiente estudio, tenemos los anticuerpos antipéptidos cíclicos y triolinados. Estos realmente su nombre, como lo deberíamos de conocer, son los anticuerpos contra proteínas citrulinadas, porque son anticuerpos que sí se dirigen contra un aminoácido no esencial, que es la citrulina en las proteínas. La citrulina, dentro de la fisiopatología de la artritis reumatoide, como veremos en la siguiente diapositiva, pues existe un cambio de la arginina a citrulina, y estos anticuerpos que se generan contra la citrulina, por eso es que se elevan en la artritis reumatoide.
Y en realidad el antipéptido cíclico citrulinado es un péptido o un anticuerpo que se mide en laboratorio contra un péptido que se creó en laboratorio, que es un péptido también citrulinado, pero que se vuelve cíclico para tener una mayor afinidad para estos anticuerpos contra proteínas citrulinadas. Por eso es el principal anticuerpo contra proteína citrulinada que se mide y es el que está incluido pues, en los principales criterios de clasificación. Bueno, entonces dentro de la fisiopatología, como les decía previamente, en la artritis reumatoide, digo que no es parte del tema de esta clase, pero para más o menos entender qué es lo que estamos midiendo cuando pedimos este estudio, pues tenemos que, dentro de la fisiopatología de la artritis reumatoide existe un cambio o una citrulinación de las proteínas, en donde por varios factores, ya sea genéticos, tabaquismo, infección periodontal, por ejemplo, por Porphyromonas gingivalis, va a haber un cambio de la arginina a citrulina, lo cual va a modificar su estructura y va a generar una pérdida de la tolerancia. Este cambio de arginina a citrulina va a estar dado por las enzimas peptidil-arginina desaminasas, que se abrevian como PAT, que van de PAT1, PAT4 y PAT6, siendo PAT2 y PAT4 las más importantes para la fisiopatología. Entonces ya estas citrulinan las proteínas, hay una pérdida de la tolerancia, son reconocidas por las células presentadoras de antígeno, que las presentan a células T, que a su vez activan células B para formar anticuerpos contra proteínas citrulinadas, que se unen contra estas proteínas citrulinadas y pues generan pues la respuesta inmune. Lo normal es que sea menor a 5 unidades por litro. En su principal utilidad pues es una artritis reumatoide, en donde pues si es un estudio ya es más que el factor reumatoide, aquí sí es un estudio diagnóstico, ya que su especificidad va hasta 98% y hay algunas literaturas que hablan que cuando lo juntamos con un factor reumatoide positivo llega hasta 99% de especificidad, además de que se ha visto que puede ser positivo hasta 10 años antes de que se presente la patología, por lo que pues sí sería importante que ante un paciente que nos salga positivo para este anticuerpo, porque se lo estamos pidiendo por sospecha clínica, no porque le vamos a pedir a todo el mundo este anticuerpo, sino que se lo pedimos por sospecha clínica de que tiene artritis, se lo pedimos, está positivo, pues entonces sí es muy subjetivo de artritis reumatoide, como vemos en este esquema, que de hecho este esquema empieza con la positividad de factor reumatoide, en donde lo pedimos y luego nos preguntamos si tiene signos y síntomas de artritis. Debería de ser al revés. Primero, ¿el paciente tiene signos y síntomas de artritis? Sí, ok, pedimos factor reumatoide y anti-CCP. El hecho de que salga el factor reumatoide positivo, negativo, no nos dice nada, no nos descarta nada, ya que hasta en 30% de los pacientes con factor reumatoide negativo se ha visto que hay positividad de anti-CCP, lo cual también nos habla de un posible diagnóstico de artritis reumatoide. Y también pues aquí de que no tiene síntomas de artritis, también existe un estado que ya veremos en la clase de artritis reumatoide, que es la artritis reumatoide preclínica, en donde pues sí hay que detectar a estos pacientes para vigilarlo, pero realmente hasta el momento no hay alguna intervención terapéutica a realizar. Ante estos pacientes no se ha visto que iniciarles metotrexato antes de que inicie la artritis pues les ayude o nada. Entonces lo más importante es tener primero, pues, regresarnos a nuestras reglas de oro, la sospecha clínica. Bueno, pasando a lo que es el complemento. El complemento, pues es como vimos en la clase, me parece que fue de Edgar una de las clases previas, pues es un sistema que es parte del sistema inmuninato que nos ayuda tanto a la opsonización o aumento de la fagocitosis como a la citotoxicidad mediada por complemento por medio del CAM. Y aquí en reumatología lo medimos porque hay patología, como veremos más adelante, que disminuyen el complemento y que también pues, nos ayuda para el diagnóstico y para seguimiento de actividad. Entonces, para evaluar el complemento se puede evaluar dos distintas partes del complemento, por así decirlo. Realmente, ¿qué tan activo está el complemento o cuál es la actividad del complemento? Esto se realiza por medio de la prueba de CH50, que veremos más adelante. Y la otra es ver cuáles son los niveles de complemento que tiene pues, cuantitativamente el paciente. Y pues los principales que medimos, que todos estamos familiarizados, es el C3 y el C4. Estos se miden por medio de nefelometría. Bueno, la prueba de CH50, como decíamos previamente, pues va a medir realmente la actividad del complemento. Es una prueba funcional del complemento, en donde vamos a tener eritrocitos de oveja que van a ser sensibilizados con anticuerpos IgM de conejo, pues, que va a estar dirigido contra estos eritrocitos de oveja. Y va a medir esta prueba la concentración del
suero del paciente necesaria para que el complemento que haya en el suero del paciente pues active esto, o más bien se una a estos anticuerpos IgM y logre hemolizar el 50% de los eritrocitos de oveja por medio de la activación de la vía clásica por la IgM, con la finalización en el complejo ataque a membrana que hemolice los eritrocitos. Dependiendo pues de qué tantos eritrocitos o qué tanto sea el hemólisis, pues es la actividad del complemento. Entre menos, pues menor actividad, y quiere decir pues que puede haber alguna deficiencia en algunas de sus partes. Esto no nos va a medir exactamente en qué parte, entonces ya tendríamos que hacer los otros estudios. Realmente este es un estudio que al menos pues lo que yo he visto en este año que llevo, pues no se realiza aquí porque no lo tenemos en el IMSS, no he visto que lo realicen fuera, y realmente sí está dentro, por ejemplo, del SLEDAI como parte de la actividad de la enfermedad, pero pues en algunas literaturas dicen que mejor se pida C3 y C4 directamente. Ya que pedimos C3 y C4, pues vemos si hay disminución del complemento. Y pues va a haber muchas enfermedades también asociadas con hipocomplementemia, porque también aquí me he encontrado con que pues ya quitando los tabús de que factor reumatoide es igual a patología reumática, ahora nos vamos a que hipocomplementemia es igual a patología reumática, lo cual pues tampoco es cierto, ya que existen patologías no reumáticas que que disminuyen el complemento. Entre las no reumáticas, pues una de las principales son las hereditarias, las deficiencias hereditarias del complemento, que sí se pueden asociar con aumento del riesgo de ciertas enfermedades reumáticas, por ejemplo la deficiencia de C1Q, C2 o C4 con el lupus, pero no necesariamente pues dan la enfermedad. Pero sí hay otras enfermedades reumáticas que nos dan disminución del complemento, no únicamente es el lupus, sí es el lupus, pero también la vasculitis sistémica, principalmente la poliarteritis nodosa y la vasculitis urticariana. De hecho, pues existe la vasculitis mediada por inmunocomplejos, que es el síndrome de vasculitis urticariana hipocomplementémica, pues que nos da hipocomplementemia. La crioglobulinemia también, pues dentro de su fisiopatología, que no es tema de la clase, pues ahí hace una disminución principalmente de C4, por eso nos dicen que cuando haya disminución de C4 sin disminución de C3, pensemos en crioglobulinas. Y también se ha reportado que en artritis reumatoide con manifestaciones extraarticulares puede haber hipocomplementemia, aunque esto es raro. Y hay otras enfermedades no reumáticas que nos dan hipocomplementemia. Entre ellas, pues enfermedades infecciosas como la endocarditis, la sepsis bacteriana. Un paciente está séptico nos puede dar hipocomplementemia y no por eso realmente nos va a dar una patología reumática, porque también es un motivo de interconsulta frecuente en donde paciente está séptico, a lo mejor incluso le salieron lesiones vasculíticas, vasculitis leucocitoclásica que te puede dar por infección, y que está hipocomplementémica, pues tiene lupus. No, hay que hacer un diagnóstico diferencial, ver el contexto del paciente para ver realmente qué es lo que tiene mi paciente y ver pues, si no es únicamente lo de la infección. También viremias, como especialmente hepatitis B y parasitemias. Y el simple hecho de tener una glomerulonefritis primaria, ya membrano proliferativa, nos puede dar hipocomplementemia o también la glomerulonefritis post-estreptocócica. Bueno, y ya para terminar pues, con este tema es donde me voy a alargar un poquito más, vamos a ver lo que son los anticuerpos antinucleares, que son básicamente el pan de cada día de la reumatología, de interconsultas por anticuerpos antinucleares positivos, de consultas que envían por anticuerpos antinucleares positivos, de preguntitas en WhatsApp de, oye, me hice estos anticuerpos antinucleares, salieron positivos, ¿ahora qué hago? Ahora vamos a ver, pues, ¿qué hacemos? Bueno, empezando con un poco de historia, porque pues, es importante conocer nuestra historia. Todo empezó en 1948, donde Harvard describió la célula LE, que era una célula que había un fagocito que había fagocitado el núcleo de otra célula. Y se decía, ¿pero esto qué? Se descubrió en pacientes con, en médula ósea de pacientes, de pacientes. En 1950, Haserik indujo el fenómeno LE, en donde vio que los fagocitos fagocitaban estas células porque reaccionaban hacia ciertos componentes de sus núcleos. Y en 1950, pues ya Constant et al. Desarrolló la técnica de inmunofluorescencia indirecta, en donde ya pues pudo ver realmente lo que eran los anticuerpos antinucleares, como veremos más adelante. Y pues ya como por así decirlo, uno importante, en 1966, en Metan describió un antígeno nuclear en una paciente con LES que se llamaba Stephanie Smith. Esta paciente de hecho era una
pintora. Por ahí podemos encontrar en internet sus cuadros. Y pues por esta paciente, en lugar de que el Metan le pusiera su anticuerpo anti-TAN, le puso anti-Smith o anti-SM por esta paciente. Y pues ya posteriormente se empezaron a descubrir el resto de los antígenos, RNP, ROLA, y el resto de los antígenos nucleares. Bueno, ¿cuál es el sustrato de la prueba por la que se distinguen los anticuerpos antinucleares? El principal sustrato, el que debemos de utilizar y que siempre tenemos o que preguntar al laboratorio o que buscar en el reporte del laboratorio que diga que se utilizó como sustrato, pues son las células HEP2, que son células que son provenientes de carcinoma laringio, y sus peculiaridades o por lo que le hacen tan buenas para realizar esta prueba de anticuerpos antinucleares es que pues tiene más de 46 cromosomas y 2 nucleolos, por lo cual pues los anticuerpos con patrón nuclear pues van a tener 2 nucleolos que pintar, van a tener mucho material genético que pintar, van a ser metabólicamente muy activas, por lo que vamos a poder verlas en las diferentes fases del ciclo celular que veremos más adelante. Tienen gran cantidad de mitocondrias y pues su núcleo va a ser mucho más grande que en otras células, por lo que va a ser mucho más fácil ver anticuerpos antinucleares. Bueno, el estándar de oro, la prueba de estándar de oro, como veíamos previamente, que desarrolló Consendar et al. En 1950 y que hasta el momento pues es el estándar de oro que toda prueba de anticuerpo antinuclear para ser relevante y ser tomada en cuenta tiene que realizarse por este método, es la inmunofluorescencia indirecta. Anticuerpos antinucleares que se realizan por ELISA o por otro tipo de pruebas no son válidos para dar un diagnóstico, al menos no hasta el momento no están validados, y la prueba continúa siendo la inmunofluorescencia indirecta. ¿Cómo se realiza esta? Pues primero se ponen diversas diluciones del suero del paciente, y se pone una IgG contra los anticuerpos antinucleares. Perdón, aquí me confundí un poco. En laminillas en donde hay antígenos, pues estos HEP2 se ponen suero del paciente. Entonces, si hay anticuerpos antinucleares, pues se van a unir estos anticuerpos antinucleares contra el núcleo. Luego se ponen inmunoglobulinas que van a ir dirigidas contra estos anticuerpos antinucleares. Se va a lavar el exceso y posteriormente se le van a añadir anticuerpos contra estas inmunoglobulinas, que van a estar pintados o van a ser fluorescentes. Se va a lavar el resto y se va a visualizar, y pues ahí es donde va a dar la fluorescencia. Estos anticuerpos que van a estar dirigidos contra los otros anticuerpos pues van a ser los que van a dar la tinción específica. Entonces, para saber que una técnica está realizada por inmunofluorescencia indirecta, además de que el laboratorio nos tiene que decir y que nos tendría que poner que el sustrato es HEP2, pues nos tienen que dar dos parámetros. Nos tiene que dar un título de dilución, porque van a ser diferentes diluciones, como vemos en la primera imagen, diferentes diluciones. Va a ser a 1.40, 1.80, 1.160, 1.320, y así van a ir duplicándose. Y lo que se va a reportar positivo va a ser a la última dilución a la que fue positiva el anticuerpo antinuclear. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues 1 a 40, pues hasta el 20 a 30% de personas sanas van a ser positivas. Ya luego 1 a 80, el 10 al 12%, 1 a 160, 5%, 1 a 320, 3%, y así poco a poco, luego 1 a 640. Entonces, si un paciente le hacemos su prueba de anticuerpos antinucleares y tenemos 1.80 y está positivo, y luego nos vamos a la laminilla de 1.160 y ya no está positivo, ese va a ser un positivo 1.80, en donde pues hasta el momento, o bueno, las diversas literaturas nos decían o nos dicen que pues a nivel general una prueba de anticuerpo antinuclear de 1 a 160 es el corte que la mayoría deberíamos de tomar como positivo o como relevante para tomarlo en cuenta. Pero pues como vemos, ya los nuevos criterios ACE regular de lupus ya toman un 80, pues dependiendo también del entorno, es lo normal que vamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, en nuestro medio se dice que unos anticuerpos 1 a 320 es el corte, menos de eso es poco probable que realmente tenga una patología reumática, y es donde aquí tenemos nuestro primer límite, que ante esas consultas que nos hacen, ya sea por interconsultas, por envíos a consulta externa, por consultitas de WhatsApp o consultas de pasillo de, oiga, que esto que me salió, ¿es positivo o es negativo o qué hago? Si tiene 1 a 160 y sobre todo si es moteado o fino denso, como veremos más adelante, pues ya le podemos decir, ¿tiene síntomas? No, pues entonces no le haga caso. E incluso
si tiene unos títulos muy altos, 1 a 1280 y el paciente no tiene síntomas, pues nomás se tiene que vigilar. Realmente, una vez más, se tiene que interpretar el estudio en el contexto del paciente. Bueno, ya haciendo esta prueba, como les decía, nos van a dar títulos, que ya hablamos de los títulos que son positivos, y nos van a dar patrones. ¿Por qué son importantes conocer los diferentes patrones? Porque dependiendo del patrón que nos esté pintando, es por el antígeno al cual se está uniendo este anticuerpo antinuclear, el posible antígeno, y pues, dependiendo del posible antígeno, va a ser la asociación a cierta patología que nos va a dar. Esos son los patrones que están propuestos, que debe de conocer el laboratorio. Los que están pintados de naranja son los que se habla de un laboratorio que es competente. Un laboratorio competente tendría que reportar, aunque sea estos patrones, y los que están en verde pues ya están hablando de un patrón, patrones de nivel especialista, que pues sí es importante conocerlos. Para nosotros estos son reumatólogos, pero un laboratorio a lo mejor no te los va a reportar así. Bueno, pasando a los diferentes patrones, bueno, regresándonos un poco, tenemos 4 patrones principales. El patrón pues, que es negativo, que es el AC0, perdón, pues que aquí pues, no hay más que hacerle, no hay más que buscarle. Y los otros 3 es el patrón nuclear, en donde pues también tiene diferentes patrones, el patrón citoplásmico y los patrones mitóticos. Empezando con el primer patrón mayor, es el patrón nuclear, que es cualquier tinción del núcleo que está en interfase, independientemente de la tinción positiva o negativa en fase M. ¿A qué me refiero con esto de interfase a fase M? Pues nos tenemos que regresar a segundo semestre, no sé cuándo lo llevaron ustedes en la carrera, la fisiología, el ciclo celular, en donde sabemos que existen diferentes etapas del ciclo celular, en donde la interfase es cuando la célula no se está dividiendo. Siempre que la célula no se está dividiendo es interfase, y entonces la célula se va a ver redondita, como veremos en imágenes posteriores. Ya es ahí donde vamos a ver cómo se tiñe el núcleo. Y la fase M, pues la fase de mitosis, en donde pues, se va a dividir en diferentes fases, anafase, metafase, etcétera, etcétera. Y dependiendo también de si se tiñe o no, también nos va a hablar de diferentes patrones. Empezando con el primer patrón, va a ser el patrón homogéneo, también llamado patrón difuso, en donde, pues como su nombre lo indica, va a ser pues un patrón en donde todo el núcleo se va a teñir en forma difusa o en forma homogénea. Va a ser pues un núcleo fluorescente, un núcleo verde. Y pues ya hablando de este patrón, si vemos este patrón ya sea reportado por un laboratorio que nosotros lo estemos viendo al microscopio, los antígenos de los que pudiera estarse uniendo estos anticuerpos antinucleares son contra el DNA de doble cadena, contra los nucleosomas y contra los histonas. Y ya haciendo el traslape a qué enfermedades pudieran estar asociadas con estos antígenos que están asociados con estos anticuerpos, pues el lupus, que se asocia con anticuerpos anti-DNA, también se asocia con nucleosomas y con 3 histonas, el lupus inducido por fármacos, que se asocia con anticuerpos antihistonas, y la artritis idiopática juvenil, que se asocia con anticuerpos antinucleares positivos en patrón homogéneo, y que estos anticuerpos positivos, como pues a lo mejor no lo veremos en este curso, pues lo veremos en rotaciones de pediatría o lo podemos leer en la literatura, pues se asocia con una mayor incidencia de uveitis. Luego tenemos el siguiente patrón, es uno de los patrones, pues a mi parecer, de los más importantes, que de hecho pues se me hace interesante, se me hace raro que en el laboratorio, a pesar de que si nos regresamos a la primera tabla, es un patrón de un nivel competente, en el laboratorio al menos que yo recuerde, únicamente nos reportan un patrón moteado fino, no nos reportan si es moteado, bueno, moteado grueso creo que no he visto, y no nos reportan moteado fino denso, que es el patrón AC2, que es un patrón que se va a ver granular, como vemos en la imagen, en todo el núcleo, que está interfase, que van a ser en zonas densas y débiles de los gránulos, y en las células que están en metafase o en fase M, vamos a ver un patrón granular con manchas gruesas, lo que lo puede diferenciar del patrón moteado fino que veremos más adelante. Y ¿por qué es importante? Porque los antígenos que van a estar relacionados con este patrón van a ser dos, el DFS70 y el LEDGF, que se van a considerar de hecho un marcador de exclusión. ¿Qué quiere decir con exclusión? Que pues como veíamos previamente, dependiendo del patrón que tomemos, cierto porcentaje de la población sana va a tener anticuerpos antinucleares positivos.
y se ha visto que la mayoría de estos anticuerpos antinucleares positivos van a ser moteados finos densos y van a estar dirigidos contra el DFS70 o contra el Lens Epithelium Growth Factor, que es el LEDGF, y que del resto de los pacientes que tienen este patrón, solo el 2% va a tener una patología autoinmune. Como vemos en más bien enfermedad sistémica autoinmune o reumática, porque como vemos en esta tabla, pues en el lupus, el 2% de los pacientes que tienen estos anticuerpos van a tener lupus, y en pacientes sanos, pues el 11% lo puede presentar, pero sí, lo que sí vemos también, o una patología que pues sí nos mandan bastante a la consulta, es que pueden presentarse positivos en el Bot-Koyanagi-Harada, que es una patología que sí es autoinmune, sin embargo no es autoinmune sistémica, es oftalmológica primaria, y por lo tanto, pues en teoría no nos corresponde a nosotros, aunque pues la realidad vemos que nos lo envían frecuentemente. Entonces, si vemos un patrón en un paciente sin síntomas, patrón moteado fino denso, pues pensemos en este antígeno y pensemos que realmente es pues una persona sana. Luego pasamos al patrón moteado fino, que es el AC4, en donde vemos pues también gránulos diminutos a través del nucleoplasma, al igual que también pues, lo podríamos ver en el moteado fino denso. También pues es un poco más fino, son un poco menos distribuidos los gránulos, y también lo que lo diferencia es la metafase o la fase M. Las células que se encuentran en esta fase no van a tener la cromatina teñida, a diferencia de como vemos o nos regresamos a la fase M del patrón moteado fino denso. Y estos antígenos van a estar principalmente relacionados con el antígeno Q, el antígeno TIF1, el Mi2, el RO y el A. Entonces, como conocemos las asociaciones de estos diferentes antígenos, por ejemplo los anti-TIF1 y los anti-Mi2 se relacionan con miopatías inflamatorias idiopáticas, el RO y el A se relacionan con síndrome de Sjögren, el Q, el RO y el A también se relacionan con lupus. Entonces, sí, por eso es que les decía que se me hacía raro que nuestro laboratorio nos reporte únicamente patrón moteado fino. Entonces ahí no podemos saber si estamos contra un RO o un LA o estamos contra un DFS70. Entonces ahí sí es donde un patrón a mejorar, pues, ¿no? O deberíamos de ver con el laboratorio. Luego tenemos el patrón moteado grueso, que es el AC5, en donde pues, son motas densas, ya son pues, más grandes que como veíamos en el moteado fino. Y al igual que en el moteado fino, tampoco va a haber tinción en la fase M. Los antígenos aquí van a estar principalmente contra ribonucleoproteínas, como la RNPU1, la RNA polimerasa 3 y el antígeno SMIT o el antígeno SM, y pues también sus diferentes asociaciones. El RNP se asocia con enfermedad mixta del tejido conectivo y lupus, el SM con lupus y el RNA polimerasa 3 con esclerosis sistémica. Luego tenemos el patrón centromérico, en donde sí vamos a tener puntos discretos múltiples distribuidos en todo el núcleo. Aquí vemos son distintos puntos. Aquí no vamos a ver los gránulos que veíamos, por ejemplo, en el fino denso o en el fino. Y vamos a ver que en el patrón moteado sí va a estar teñido, en el patrón moteado, en el patrón centromérico, en la fase M, va a estar teñida con una alineación atípica, en donde vamos a ver pues que se ve diferente a como lo veíamos en el fino denso, y pues en los otros que hemos visto no está teñida de la fase M. Van a ser 4 antígenos que se van a enlistar de la A a la D, y pues como ya sabemos el patrón centromérico, los anticuerpos anticentrómero como se conocen coloquialmente, se asocian principalmente con la esclerosis sistémica limitada o con el síndrome de Crest, aunque también se ha visto que pueden aparecer en cirrosis biliar primaria, que puede asociarse o no a síndrome de Crest o a esclerosis sistémica, y con el síndrome de Sjögren, que puede o no asociarse a las patologías previamente mencionadas. Luego tenemos el siguiente patrón de puntos nucleares múltiples, en donde pues a diferencia del patrón centromérico, aquí a pesar de que se llama puntos nucleares múltiples, son un poco menos de puntos, son 10 puntos discretos, así se define, 10 puntos discretos en las células interfásicas, y los antígenos que van a estar asociados es el SP100, el NXP2 y la proteína PML,
en donde pues su principal asociación va a ser con la dermatomiositis e incluso pues son anticuerpos que se relacionan a cáncer. Luego tenemos puntos nucleares escasos, en donde es como puntos nucleares múltiples, pero pues aquí son escasos, son menos de 10 y normalmente son de 1 a 6, que de hecho son también conocidos como cuerpos de Cajal. Y pues los antígenos que van a estar asociados a estos son los antígenos SMN, el P880 colina, y pues sus asociaciones va a ser con polimiositis, esclerosis sistémica, síndrome de Sjögren y lupus eritematoso sistémico. Y la siguiente tinción que tenemos como importante son los patrones nucleolares. Esta es una tinción importante porque tiene una alta asociación con esclerosis sistémica. De hecho, vemos que, si mal no recuerdo, en los criterios de esclerosis sistémica, el patrón nucleolar sí se toma como un criterio, independientemente de si es anti-SSL70, anti-RNP, anti-TH, THO, etcétera, etcétera. Entonces tenemos tres tipos de patrones nucleolares. El patrón nucleolar homogéneo, en donde vemos que los nucleolos, que como veíamos previamente en las células HEP2 tienen dos nucleolos, pues los nucleolos están pintados en forma difusa de todo el nucleolo. Pues está asociado con los antígenos TH, TO y con el PMSCL, que los dos están relacionados con la esclerosis sistémica. El patrón nucleolar grumoso, que también va a tener una tinción del nucleolo, pero bueno, aquí en la imagen no se ve tan bien. Pueden pues, buscar aquí el artículo original, en donde se ven todas las imágenes grandes, se ven bonitas, en donde pues va a ser una tinción irregular del nucleolo, no se va a ver como una bolita pues circular o con bordes bien definidos, sino que va a ser un poco más irregular. Y lo que también lo va a distinguir es que en la fase M vamos a tener una tinción pericromal. Y el siguiente es el patrón nucleolar granular, que es este patrón también va a tener una tinción irregular, al igual que el grumoso, pero lo que lo va a diferenciar es que en la fase M, en lugar de tener una tinción pericromal, va a tener puntos cromáticos. Y los antígenos pues son estos, todos relacionados con esclerosis sistémica. Entonces el patrón nuclear, su principal asociación es con esclerosis sistémica. Luego tenemos el siguiente patrón mayor, que es el patrón citoplásmico, en donde se define como una tinción del citoplasma en HEP2 independientemente de la tinción positiva o negativa del núcleo o fase M. Es por eso que en muchas ocasiones, de hecho también en nuestro laboratorio, si ustedes ven, algunos resultados nos reportan, no, pues que patrón tal, por ejemplo, moteado fino, y patrón citoplásmico, porque tiene los dos, le están viendo los dos, y pues ya cuando nos reportan 3 a 4 patrones, ahí sí pues ya son todo un despapalle, pero pues al menos estos dos sí se puede dar. Y estos no tienen que confundirse con los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, ya que luego dicen, no, pues patrón citoplámico, pues tiene vasculitis asociada a ANCA, tiene granulomatosis de Wegener, o granulomatosis con poliangitis, no. Estos son anticuerpos antinucleares, que son muy diferentes, o no tienen mucho que, bueno, sí tienen que ver, pero no se tienen que confundir con los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Los principales patrones que se reportan citoplásmicos es el fibrilar, el granular, el reticular, mitocondrial, el polar, el parecido a Golgi y el bastones y anillos. Y la nomenclatura, o dependiendo del tipo de patrón, va a basarse en la reactividad del citoplasma o cómo se observan y qué estructuras se reconocen. Aquí pues me voy a ir un poco más rápido porque son pues, menos frecuentes o menos reportados, y de hecho aquí mínimo en el laboratorio nos reportan patrón citoplásmico y se acabó. Es lo único que nos reportan, no reportan si es fibrilar, si es granular, si es pues, diferente. Entonces pues sí es importante que lo conozcamos para fines de nuestra práctica clínica, para fines de examen de contexto, para fines de la vida, pero realmente en nuestra práctica menos hospitalaria pues difícilmente nos van a reportar alguno de estos patrones específicamente. Empezando con el patrón fibrilar, también se divide en fibrilar lineal y otro de fibrilar reticulado, si no me equivoco. El fibrilar lineal, pues como vemos, son líneas que se extienden del citoplasma, fibras de exoesqueleto extendidas en el eje largo de la célula, y pues sus principales antígenos va a ser contra la actina y contra la miosina, y pues están dirigidos contra pues, estructuras musculares, van a estar, bueno, no contra estructuras musculares, sino contra, pues sí, proteínas musculares,
pues una de sus principales asociaciones es la miastenia gravis, aunque también se ha asociado con enfermedad mixta del tejido conectivo y colangitis biliar primaria. Luego tenemos el patrón granular fino denso, en donde pues vemos que el citoplasma está teñido, pero parecen gránulos, pues están densos, no como veremos más adelante. En el otro, estos se ven pues, por así decirlo, juntos, pero sí se ven como si son gránulos, no son líneas como el previo. Entonces es un citoplasma que se le llama como nebuloso. Los antígenos es el PL7, el PL2 y la proteína perribosomal. Este es importante para la práctica de lupus porque el anticuerpo contra proteína perribosomal se ha asociado con lupus neuropsiquiátrico y también pues con otras formas de lupus, y las otras proteínas son anticuerpos antisintetasa, por lo que se asocia con síndrome antisintetasa. El patrón granular fino, en donde a diferencia del otro que era denso y que se veía pues ya básicamente verde el citoplasma, aunque sí se alcanzaba a distinguir en cierta manera los gránulos, pues aquí son gránulos más finos, y el principal antígeno pues es el antígeno Jo1, por lo que el Jo1 pues es un anticuerpo antisintetasa, y pues su principal asociación es el contra el síndrome antisintetasa o la polimiositis dermatomyositis, aunque pues es principalmente con este síndrome. Y el patrón reticular AMA, vemos que es pues patrón que pareciera una red saliendo del citoplasma. Son filamentos granulares a lo largo del citoplasma y son pues, estos antígenos que se asocian principalmente con cirrosis biliar primaria, porque de hecho otro nombre de este anticuerpo es el anticuerpo o el patrón parecido a antimitocondrial, como recordamos que los antimitocondriales son de cirrosis biliar primaria. Hasta aquí espero que no exista ninguna duda, pero en lo que yo quería hacer énfasis en esto de los citoplásmicos es que su principal asociación, lo que nos serviría a nosotros, pues sí, tenemos el lupus, pero su principal asociación al ver un anticuerpo anticitoplasma es el síndrome antisintetasa. Los anticuerpos antisintetasa nos van a dar un patrón citoplásmico, y ya dependiendo del antígeno, puede ser un patrón citoplásmico que sea granular fino, granular denso, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pasando a otras técnicas de detección que pueden utilizarse para anticuerpos antinucleares, pero que realmente no están recomendados para esto, sino para otras cosas, tenemos por ejemplo la ELISA, que pues es una técnica en donde tenemos pues también los antígenos contra los que se dirigen los anticuerpos específicos. Se mete el suero del paciente, que se une a estos antígenos en caso de que sí existan estos anticuerpos, y posteriormente se le añade un anticuerpo que está ligado a una enzima, un anticuerpo, y que se liga a una enzima en sustrato, en donde pues ya es donde se miden realmente los antígenos. Entonces, esta técnica, más que para medir, si es para medir anticuerpos, es para medir anticuerpos contra antígenos específicos. Entonces, sí se puede utilizar para darnos un nivel, de hecho se reportan cuantitativamente como anticuerpos antinucleares de tantos, pero no es, como dije previamente, no está validada, no debería de utilizarse, y pues el estándar de oro para los anticuerpos antinucleares es inmunofluorescencia indirecta, mientras que para los anticuerpos extraíbles del núcleo o los antígenos, como el RO, el A, el RNP, el SM, es la ELISA. Y posteriormente tenemos otro tipo de detección de anticuerpos, en donde pues estos anticuerpos especiales, que son los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, que son anticuerpos básicamente pues, más o menos específicos de lupus, hay diversas maneras de detectarlos. De hecho, en nuestro laboratorio ignoro realmente qué técnica se utilice, pero las que están recomendadas son estas dos. La primera es la CLIF, que es una técnica pues, más o menos fácil y por lo tanto es como la más recomendada, en donde se detectan anticuerpos anti-DNA doble cadena utilizando el flagelado Criteria lucillae, en donde su cinetoplasto, o por lo que se utiliza, al igual que en las células HEP2 para los anticuerpos antinucleares, son muy útiles porque contienen núcleos grandes, contienen dos nucleolos, contienen gran cantidad de material genético. Pues el cinetoplasma de Criteria lucillae contiene una gran cantidad de DNA de doble cadena, por lo que es un gran sustrato para utilizar para detectar este anticuerpo. Y el otro tipo de ensayo que se puede utilizar es el ensayo FAR,
que es una interacción de antígeno radiomarcado con anticuerpos específicos, en donde se precipitan los complejos con sulfato de amonio. Sin embargo, la desventaja de esta es que es una prueba, pues sí, es más específica que el CLIF, pero pues es más lenta, es más difícil y pues se tiene que utilizar un antígeno radiomarcado, por lo que tanto es radioactivo y pues puede tener efectos deleterios para los técnicos de laboratorio si no se utilizan en manera adecuada. Por lo tanto, pues la técnica actual que más se recomienda es la CLIF o la que utiliza Acritidia lucilae. Bueno, ya que hablamos de los diferentes anticuerpos antinucleares que existen, qué antígenos se asocian con ellos y también pues las diferentes técnicas para detectar estos antígenos con la ELISA y el CLIF para los anti-DNA, vamos a hablar de las enfermedades específicas que se asocian con ciertos genas o antígenos extraíbles del núcleo. Tenemos, por ejemplo, la enfermedad, por así decirlo, reumática, no por excelencia, porque también tenemos la artritis reumatoide, pero el lupus, presenta anticuerpos antinucleares en 99% de positividad. Antes se hablaba de una positividad un poquito más baja, de hecho se hablaba de lupus seronegativo con mayor frecuencia que lo que se habla actualmente, porque no se utilizaban lo que eran las células HEP2, se utilizaban otro tipo de células para la inmunofluorescencia indirecta, células de ratón, de riñón de ratón, que tenían pues mucho menos material genético y por lo que había más posibilidad de que les diera un falso negativo. Actualmente con las células HEP2 que tienen una gran cantidad de material genético es muy raro o muy poco posible que den un falso negativo, por lo que el lupus eritematoso sistémico es la enfermedad de anticuerpos antinucleares por excelencia, en donde hasta el 99% de los pacientes lo presentan positivos y hay algunos que aún debaten la existencia de lupus seronegativo. Ya de los antígenos específicos que se presentan en lupus tenemos dos principales, los que se relacionan a la cromatina o al material genético, que serían los anti-DNA de doble cadena y los antihistonas, que como veíamos previamente nos van a dar un patrón homogéneo, y los que se relacionan con ribonucleoproteínas, como el anti-RNP, el anti-RO, el anti-LA y el anti-P ribosomal, y también pues, nos faltaría aquí el anti-SM, en donde pues nos da diferentes patrones, pero el principal pues es el patrón moteado fino, y aunque el P ribosomal nos da un patrón citoplasmático. Luego tenemos la esclerosis sistémica, en donde pues los principales anticuerpos que se van a encontrar son estos. Se encuentran anticuerpos antinucleares en 97% de los casos, y los principales son anticuerpos anticentrómero, antitopoisomerasa 1 o SCL70, anti-RNA polimerasa y el anti-EPM-SCL, aunque también tenemos estos, por así decirlo, secundarios, son menos frecuentes o que menos se habla de ellos, que es el anti-THTO, el anti-URNP y el antifosfoproteína B23. Que pues nos van a dar principalmente un patrón nucleolar. En las miopatías inflamatorias idiopáticas tenemos dos tipos de anticuerpos, los anticuerpos específicos de miositis y los anticuerpos asociados a miositis. Aquí no va a haber tanta positividad de ANAS, va a ser de 40-80%, ya que muchos laboratorios no tienen o no están entrenados para detectar el patrón citoplásmico, que es el principal patrón que vamos a encontrar en este tipo de anticuerpos. Por lo que no nos da negativos, cuando realmente pues sí pudiera ser positivo. Los anticuerpos específicos contra miositis es el Mi2, el SRP, el TIF1 gamma, el CAP140 y los anticuerpos antisintetasa. Y los anticuerpos asociados son los que pues, se ven también en miopatías inflamatorias, pero también se ven en otras enfermedades como el RNP, que se ve en enfermedad mixta del tejido conectivo, o el PMSCL, que se ve en esclerosis sistémica. Y por último, en síndrome de Sjögren, realmente en síndrome de Sjögren no hay ningún anticuerpo que sea completamente específico de síndrome de Sjögren. Pero los que sí son más, más marcados, o los que se habla más, que son, de hecho están nombrados en base a este síndrome, que es el SSA o el antígeno A de síndrome de Sjögren y el antígeno B de síndrome de Sjögren, o el RO o el A, son los principales antígenos o anticuerpos que vamos a encontrar en síndrome de Sjögren. Va a presentar ANA positivo, dependiendo de la literatura donde lo lean, se reporta de 45 a 95%. Entonces, aquí sí nos encontramos un paciente con síndrome de Sjögren, o con síndrome seco y tiene RO y LA, pues sí nos va a hablar de un posible síndrome de Sjögren, a diferencia de si encontramos un paciente sin síntomas, con RO o con LA,
pues hay que buscarle otras enfermedades porque no son anticuerpos específicos de Sjögren. Bueno, y ya para terminar, pues ya teniendo todas estas bases, vamos a hablar de las guías o cómo vamos a utilizar los anticuerpos antinucleares, ya que el uso de los anticuerpos antinucleares podríamos decir que es una gran responsabilidad y como dirían en Spider-Man, con un gran poder lleva una gran responsabilidad. Entonces los anticuerpos antinucleares es un gran poder, pues es una gran responsabilidad. Entonces únicamente hay que pedir una prueba de anticuerpos antinucleares cuando haya una sospecha clínica, no como parte de un protocolo. Bueno, si hacemos un protocolo a lo mejor pues sí, pero con ciertos fines específicos de investigación, pero no como parte de pues pídele un perfil reumático, pídele ANAS nomás porque sí, como se hacen muchas especialidades por no dirigirnos contra una específica. El paso inicial es la determinación de los anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta y se recomienda que se utilice el sustrato HEP2. Entonces, como ya decíamos, estándar de oro, inmunofluorescencia indirecta con sustrato HEP2, y el laboratorio nos tiene que especificar qué tipo de patrón nos está reportando: nuclear, citoplásmico, mitótico, y ya cada uno de sus diferentes variantes. Y se debe de reportar la titulación de los ANAS. En esta guía, pues es un poco vieja, es del 2002, nos habla de que títulos menores a 1.40 se consideran negativos y entre 1.40 y 1.160 se consideran positivos bajos y pues son poco relevantes realmente, y que títulos bajos, menores a 1.160, no requieren otros estudios. Y si vamos a hacer otros estudios, que sea con sospecha clínica únicamente. Y los pacientes con títulos bajos o incluso con títulos moderados, pero sin enfermedad clínica, pueden monitorizarse a través del tiempo. Y si tienen títulos iguales o mayores a 1.160, o en nuestro medio se podría decir que 1.320, deben de abordarse, o sea, debe de preguntársele si tienen algún síntoma o signo clínico que nos oriente, si sus estudios de laboratorios generales, que fue lo primero que vimos, tienen alguna alteración que nos oriente hacia alguna patología específica, pues que se le siga abordando. Y los títulos bajos sin manifestaciones clínicas no requieren otros estudios. Y determinar los anti-DNA de doble cadena solo ante sospecha de LES con anticuerpos antinucleares positivos. Si no están positivos, no hay que realizarlo porque también hay una cierta cantidad de anticuerpos de falsos positivos, y pues si no tenemos sospecha de lupus, tampoco hay que realizarlos porque también nos puede confundir, ya que se pueden elevar en infecciones, se pueden elevar con fármacos como los anti-TNF, o algún otro tipo de patología. Y para determinar los anticuerpos anti-DNA de doble cadena se recomienda el ensayo FAR o el CLIF para determinarlos. Y únicamente si existe sospecha clínica y ANAS positivos, vamos a solicitar los ENA. Si no, nada más nos estamos haciendo pues tontos, por así decirlos, buscando cosas donde no deberíamos de buscarlas. Y pues si nos va a salir, pues, si nos sale algo positivo, únicamente nos va a confundir. Y en caso de ANA negativo, porque tengamos alta sospecha clínica, que tiene síndrome seco, que tiene neumopatía intersticial sin otra causa, que tenga debilidad muscular con elevación de CPK, un patrón miopático en electromiografía, podemos solicitar anti-RO, anti-LA, antisintetasas, o algún otro tipo de anticuerpos para investigar polimiositis o síndrome de Sjögren, ya que, como vimos en diapositivas previas, la incidencia de ANAS positivos son bajos, principalmente pues, en el caso del síndrome de Sjögren, porque el RO52 es un antígeno citoplásmico, por lo que muchas veces no se detecta como ANA, y porque muchos antisintetasas nos dan un patrón citoplásmico que tampoco es detectado por el laboratorio. Bueno, en conclusión, los estudios de laboratorio son una gran ayuda en el diagnóstico de tratamiento y seguimiento del paciente con enfermedad reumática, siempre y cuando se usen en forma sabia y oportuna. Los anticuerpos antinucleares son la base de muchos de nuestros diagnósticos de reumatología, además de que actualmente son una causa principal, un motivo de consulta importante para el reumatólogo, por lo que es importante conocer cómo se clasifican y con qué se asocian, con qué antígenos y con qué enfermedades. Y finalmente, regresándonos a nuestras reglas de oro y sintetizándolas en una sola, todo estudio de laboratorio, ya sea serológico, anticuerpos, factor reumatoide, complemento, o de laboratorio general, pH, química, pruebas de función hepática, debe de interpretarse en el contexto del paciente y no pueden tomarse de forma aislada. Si el paciente no tiene síntomas, ni lo pedimos, y si lo pedimos y nos sale alterado, hay que volverlo a pedir
pues ya estaríamos gastando recursos porque realmente pues, no nos dice nada si no hay síntomas. Y sería todo de mi parte.